veníamos hablando en la clase anterior de cómo habían sido las migraciones. Dijimos que hubo 3 aliot, grandes aliot, digamos de 30.000 personas en adelante, en 3 épocas diferentes. Y estábamos hablando que ya terminó la época de la Shoah, terminó la Segunda Guerra Mundial, pero todavía estaba el mandato británico en Palestina. Y era el momento que empezaban a llegar grandes contingentes de Yehudim, de judíos a Palestina, a Eretz Israel. Pero los ingleses estaban deteniendo todo eso. Por lo tanto, también se formaban guerrillas dentro de guerrillas armadas para pelear contra los ingleses, y eso es lo que vamos a hablar ahora, que hubo 3 grupos de resistencia armada judía que peleaban contra los ingleses. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se había dado a conocer esos horrores del Holocausto, que lo mantenían todo en secreto, pero ahí ya salió todo a la luz. Entonces, cada vez más, los gobiernos le insistían a Gran Bretaña para que permitiera a los sobrevivientes judíos que fueran admitidos en Palestina. Entonces, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, entonces los gobiernos empezaron a presionar a Gran Bretaña, que no querían ellos dejar, tenían una cuota mínima para dejar entrar a los judíos a Palestina. Sin embargo, el gobierno británico demostraba actitudes antisemitas, y no solamente ocultamente, estaban difundidas tanto en el gobierno de Inglaterra como en la administración palestina. O sea, demostraciones antisemitas que aún con la presión que había de los gobiernos para que dejen entrar después de haber visto lo que había pasado con los judíos, entonces con todo eso Gran Bretaña no estaba dispuesta. Cuando el general Baker, y este sí aparece, este es el verdadero, que aparece en esa serie, el general Baker. Él era el comandante general en Palestina, o sea, era el representante de Gran Bretaña en Palestina, era el que... Este general anunció varias medidas de boicot en contra de la comunidad judía, y él había dicho lo siguiente, en unas cartas que él le mandó a su amante, que se llamaba Katia Antonius. Él no era su esposa estaba en Inglaterra. Él se enamoró de otra señora ahí en Palestina, que también era una persona muy importante, no era judía. Entonces, en varias cartas que le escribió, que después salieron a la luz, se puede ver cómo era el odio que tenían hacia los judíos. En un momento, en una de las cartas le escribió: estas medidas castigarán a los judíos de una forma que a esta raza le agrada menos que a cualquier otra. ¿Cuál es? Los vamos a atacar en los bolsillos y demostrándole nuestro desprecio. También en otra de las cartas que se encontraron, que él le escribe a Katia, su amante, él dice ahí, lo podemos ver por estas cartas, por alguna de las cartas que él escribió. Una carta que en 1947, él escribió así: sí, los detesto a todos, ya sean sionistas o no. ¿Por qué deberíamos tener miedo en decir que los odiamos? Es hora que esta maldita raza sepa lo que es gente repugnante. Esas cartas que él le escribe a este general Baker, le escribe a su amante, que después de ahí se vio. Es para entender un poco el odio que tenían a los ingleses a los judíos. Se formaron, por lo tanto, 3 grupos judíos de lucha principal, lucha armada contra, que eran guerrillas. Obvio, no tenían armas sofisticadas, pero trataban de pelear con lo mejor que se podía, y libraron esas guerrillas, porque no son guerras, son guerrillas contra los británicos en Palestina. A veces esos grupos trabajaban juntos, de manera conjunta, pero muchas veces entre esos grupos entraban en conflicto. O sea, ellos mismos, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y se peleaban entre ellos juntos. Uno era la Haganat,
la Ganá, que también se conoce como el Palmaj, ¿sí? Que después es lo que hoy se conoce como las FDI, las fuerzas de Israel. Pero antes eran un grupo de guerrilla, la Ganá y el Palmaj, eran dirigidos por un líder. Esta era la insignia que tenía el Palmaj. La Ganá luego se transformó en el Palmaj, ¿sí? Que era el grupo... Palmaj o la Ganá, exactamente. Sí, tenían los dos nombres. Primero el Palmaj, la Ganá, por eso eran dirigidos por David Ben Gurión. Él era el líder. Él era el líder, la Ganá, que era un movimiento clandestino. Al principio no era tan clandestino porque cuando tenían que pelear contra los alemanes que venían, que después ya dejaron de llegar, o sea, ya terminó la guerra, pero después se transformó en un movimiento clandestino, porque así lo habían declarado las autoridades británicas. Aunque la Ganá, este movimiento, era la fuerza de lucha más grande en Palestina. Eran tres, pero esta era la más grande. Pero a su vez, esta era la menos violenta de los tres. O sea, había otras, vamos a ver, que eran más violentas. Esta era la menos violenta, la más política de las tres. Pero, como dijimos, eran dirigidos por Ben Gurión, David Ben Gurión. Los principales objetivos que tenían ellos eran proteger los asentamientos judíos en todo el territorio. Ese era el principal, porque había ya asentamientos judíos, había, como dijimos, kibutzim, como los vemos aquí, en diferentes lados que ya habían llegado judíos y trabajaban. Entonces, eran asentamientos judíos, como está. Entonces, lo principal eran proteger. Eso era el principal objetivo de la Ganá, proteger. Pero había otro movimiento que dijimos a veces estaban de acuerdo y a veces no, con David Ben Gurión y con la Ganá. El otro movimiento se llamaba el Irgun. El Irgun, que quiere decir, el Irgun era Irgun Seba Leumi, era un movimiento, digamos, Leumi, mundial, pero eran dirigidos por otro, no por Ben Gurión, sino por Menachem Begin. Este era el Irgun, que trabajaba, no eran tan políticos como la Ganá, sino que ellos trabajaban en campañas de destrucción. La intención de ellos era expulsar a los británicos de Palestina para establecer un Estado judío independiente. Eso era lo que este otro movimiento. Y como ponían como blanco a los británicos, entonces el Irgun provocó que los ingleses tomaran represalias salvajes, porque ellos se veían afectados, entonces ellos también, peor. Y por lo tanto asesinaron a varios miembros del Irgun, quienes fueron ahorcados. Esto era el segundo movimiento. Pero había un tercer movimiento que era liderado por Abraham Yair Stern. Se llamaba la banda Stern, o también conocida como Lehi. Lehi era la banda Stern, que era el tercer movimiento. Este movimiento era pequeño, el grupo era pequeño, pero era el más radical de todos. ¿Sí? El más violento, vamos a decir, de todos. Ahora, ahorita vamos a hablar. Esta fuerza de resistencia constantemente hostigaban a los británicos en Palestina. Todavía eran más drásticos, eran más violentos que el Irgun. Entonces tenemos la Ganá, el Palmajo, la Ganá, que era liderado por David Ben Gurión. Tenemos el Irgun, que era por Menachem Begin, liderado por Menachem Begin, y tenemos que era más chico, un grupo más pequeño, pero más violentos, eran más radicales, que eran liderados por Abraham Stern. Entonces, pero sucedió un 6 de noviembre de 1944, que este grupo más violento, vamos a decir, asesinó a Lord Moyne, que era el ministro británico en el Cairo. O sea, en el Cairo justamente fueron y mataron al ministro británico, a Lord Moyne. Entonces, era todavía para provocar, no solamente dentro de Palestina, sino afuera. Los dos asesinos del ministro Moyne fueron detenidos por los ingleses, fueron colgados, y la política británica entonces se volvió ahora completamente antijudía. Ahora, después de este suceso todavía mucho más. Acá vemos el entierro cuando llevaban a Lord Moyne después que lo mataron. Los británicos entonces detuvieron
también a varios integrantes de este grupo Lehi, incluyendo a su líder, también Abraham Stern, quien también fue muerto en un tiroteo. Fue algo tremendo y cada vez era más el sentimiento antijudío. Pero eso lo habían hecho solos, nunca consultaron con los otros movimientos, ni con la Haganá, ni con el Irgun. O sea, el Lehi no consultó con nadie lo que hizo, no hubiera aceptado. O sea, ir y que se meta matando a un ministro. La Haganá se quedó, o sea, consternada ante este hecho, se quedó enfurecida. Así, como dijimos, era para provocar, era para... Todo esto era para que se cansen, para que llegue un momento que los británicos dijeran, se acabó, ya no podemos más, nos vamos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Era un movimiento de hostigamiento. Entonces, la Haganá entonces estaba enfurecida, comenzó una campaña contra el Lehi, o sea, ellos mismos ahora, estamos hablando de los tres grupos. Entonces empieza una campaña contra el Lehi y también contra el Irgun. Como que el Irgun no estaba en desacuerdo de lo que hicieron, o sea, no dijeron nada, pero no. Entonces ahora empezaron ellos mismos. Entonces, incluso la Haganá capturaron a varios miembros del Irgun, los encerraron y los pusieron en cárceles clandestinas. Los encerraron, o sea, un grupo contra otro. Y lo que fue aún peor fue que la Haganá entregó a la división criminal británica los nombres de 700 personas del Irgun. O sea, ellos mismos. O sea, no era fácil. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo fueron a matar? Nosotros somos el grupo más grande, somos los que lideramos todo esto. ¿Y ustedes para qué se meten y para qué hacen problemas? Entonces les entregaron ese nombre de 700 personas. ¿Y el árabe no hace nada? El árabe, obvio, estaba del lado del británico. Hacía el papel de bueno para que los británicos al final echen a los judíos y se queden con los árabes. Entonces, Menachem Begin consiguió salvarse. O sea, no lo capturaron. Y entonces acusó a la Haganá de torturas. O sea, Menachem Begin, que era del Irgun, él mismo fue y los acusó a la Haganá de torturas. Pero Menachem Begin era demasiado inteligente. Él había sido un Bajur Yeshiva. Vamos a ver fotos de siendo Abrej a Menachem Begin. Él era demasiado inteligente. Y por lo tanto, no quiso meterse en problemas en ese momento y hacer una guerra en contra de la Haganá. Entonces, por lo tanto, creó una fuerza clandestina para atacar. Este es Menachem Begin con su esposa, ¿no? Antes de dejar lo que era la Torá, era muy religioso, él estudió en Yeshivot, incluso estudió en la Yeshiva de joven. El 1 de octubre de 1945, Ben Gurión, que dijimos de la Haganá, sin consultar a Weizmann. Weizmann estaba en Inglaterra. Él era, vamos a decir, el presidente de Chaim Weizmann, era el presidente de todo este movimiento, vamos a decir, movimiento judío en Palestina, aunque todavía no había ningún Estado. Entonces, Ben Gurión envió un mensaje al comandante de la Haganá que se llamaba Moshe Sne y le ordenó que iniciaran operaciones contra las fuerzas británicas. O sea, ahora la Haganá empezó también, no fuerte, pero hacer esas operaciones. Entonces, se formó todo esto porque Begin al final, en lugar de tomar represalias, era muy inteligente y empezó a unirse. Bueno, está bien, nos delataste, mandaste a 700 personas, 700 nombres y nos detuviste, pero ahora no es momento de pelear entre nosotros. Ahora el momento es de unirnos para pelear contra el enemigo. Por lo tanto, formaron un movimiento de resistencia que consistía en ataques, y eso empezó la noche del 31 de octubre de 1945 con la explosión de las vías del tren en 153 lugares diferentes al mismo tiempo. Se habían puesto bombas en 153 lugares diferentes, que era el medio de transporte más común, de moverse en tren, y le explotaron las vías del tren en diferentes lugares. En otro ataque aún más tremendo, que se llevó a cabo en 1946, hicieron explotar 10 de los 11 puentes que conectaba a Palestina con los países vecinos. O sea, no había ahora manera, lo único quedó un solo puente. 10 puentes fueron explotados, lo que provocó ahora aislarse de sus vecinos, que Palestina se queda aislada de sus vecinos. Entonces, Begin como dijimos, había convencido a la Haganá para que aceptaran participar ahora en un atentado
todavía peor, que era un atentado, la idea era atentar contra el Hotel King David. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el Hotel King David? Era el cuartel general de los ingleses. Ahí estaba el general Baker también. Y estaba todo el cuartel general en una parte del Hotel King David se encontraba. Entonces ahora era meterse, no contra un ministro inglés que está en Egipto, sino ahora de meterse contra el cuartel general, es decir, a pegarle directamente al cuartel general. Ahí él convenció a la Ganá. La Ganá, dijimos que eran más metódicos, más tranquilos, no eran tan extremistas, pero lo convenció para poder hacer convenció a Ben Gurión para ese ataque, para aceptar a participar en eso que iban a hacer. No, ese no. Moshe Dayan. Luego vamos a hablar en otra de las clases. La parte sur del Hotel King David, de Jerusalén, estaba ocupada por el cuartel general del ejército y del gobierno civil británico. Por supuesto que al hotel lo custodiaban soldados, custodiaban policías, había detectives de manera civil. Todo esto era una constante vigilancia en el edificio ese que albergaba a los supremos gobernantes ingleses en Eretz Israel. Aunque el plan del Irgun y la Ganá era solo, vamos a decir, humillar, no era matar. Porque vamos a ver que ellos iban a avisar anteriormente para que evacúen todo el hotel. No es que es como hoy en día, cuando tienen que atacar por algo, primero lanzan desde los aviones papeles y todo para que deshabiten ese lugar, evacúen ese lugar y luego. La idea no era explotar al hotel con toda la gente. La idea no era matar. Sin embargo, había un riesgo. El riesgo de provocar un asesinato en masa, porque si no atendían a los avisos, entonces podía morir mucha gente, se sabía, pero de todas maneras decidieron atacar, decidieron explotar el hotel, pero con varios avisos previos. Chaim Weizmann, que él estaba en Inglaterra, él se enteró, de alguna manera, se enteró del plan, y entonces amenazó con renunciar. Y amenazó con decirle a todo el mundo por qué lo hacía. Porque iban a atacar al cuartel general. Por lo que la Ganá le pidió a Begin que suspendiera la operación. Ya cuando vieron que era una cosa muy dura, entonces la Ganá mandaron a hablar con Menachem Begin para suspender todo eso, pero Menachem Begin se negó. No voy a suspender la operación. El plan consistía en meter unos explosivos, una carga muy grande de explosivos en botes de leche. Los botes de leche que se traían no eran los botes de leche, no sé si se acuerdan, eran botes de leche grandes y obvio para todo el cuartel general y para todo. Entonces todos los días la leche tampoco había refrigerador y todo, era leche diaria que traían para abastecer. Entonces todo eso se iba a meter en botes de leche y luego también la idea era para alejar a todos los transeúntes que iban caminando por ahí alrededor, antes de que explotara, iban a lanzar varios cohetes. Esos cohetes, como los que lanzan en fin de año, varios cohetes inofensivos, pero muy ruidosos, para que la gente se asuste y empiece a correr y se empiece a ir, justamente antes de que explote. Está todo preparado para que no haya gente adentro del hotel, ni tampoco gente caminando por afuera. Y también la idea era que iban a dar aviso por teléfono a 3 diferentes oficinas gubernamentales. Esta operación fue llamada Malón Chic, que se llama Malón, o sea, Malón es hotel, Chic es pequeño, ¿no? Entonces iban a llamar Malón pequeño, así se llamaba la operación. Y la operación esta se realizó el día 22 de julio de 1946. Por lo tanto, un hombre que venía acompañado, vestido obvio de lechero y todo, entraron al edificio con todas venían cargados con los botes de leche, disfrazados también como árabes, y entraban con una túnica blanca así, y iban al sótano, y ahí donde iban a dejar, luego dejaban los botes, todos los botes quedaban cargados de explosivos. Entonces ya metieron todos los botes de explosivo acá en el hotel, y cuando salieron del hotel, eran las 12 del mediodía, en ese momento empezaron a gritar
Después que salieron, lárguense, empezaron a lárguense, el hotel está por estallar. Y se fueron. Todo esto para que la gente empiece a escuchar y se empiece a ir. Este se llamaba Guidón, el que entró a meter los explosivos. Él llegó, luego el plan era, llegaba hasta donde estaba la telefonista, porque no eran teléfonos normales, había que hablar a la telefonista, que la telefonista hablaba al hotel y ahí. Entonces llegó hasta la telefonista y esta llamó al hotel King David y les dijo que habían sido colocados explosivos en el hotel y que no tardarían en estallar. Por lo tanto, les pedimos que evacúen lo más rápido posible todo el edificio. Así le dijo al empleado que había tomado la llamada. Un oficial británico, al recibir el aviso de evacuación, les respondió: aquí no estamos para recibir órdenes de los judíos. Entonces, nosotros somos los que damos las órdenes, no los judíos nos van a dar las órdenes a nosotros. Por lo tanto, colgó el teléfono y no le hizo caso. Algunos que ya habían escuchado los cohetes que ya estaban ahí y que también habían escuchado gritos de evacúen el hotel, quisieron salir del hotel. No, está bien, si va a pasar algo, no, pero quisieron salir del hotel. Pero los soldados les cerraron las salidas. Algunos lograron salir, pero normalmente los soldados les cerraron las salidas y empezaron a disparar en dirección a los que pretendían salir del hotel. O sea, no dejaban. Aquí las órdenes las damos nosotros. Luego de este llamado, llamaron otra vez a la oficina del periódico Jerusalem Post, que era también el periódico oficial, y también les avisaron ahí para avisar de lo que estaba preparado y que avisar que abandonen, que Jerusalem Post llame al hotel para avisarles que abandonen el edificio. Y hubo una tercera advertencia que la hicieron al consulado francés, que estaba muy cerca del King David, y les aconsejaron que ahí no iba a explotar, pero que abrieran las ventanas para prevenir los efectos de la explosión, la onda expansiva. Entonces si abrían de un lado y abrían del otro, entonces la onda expansiva entraba, salía por el otro lado y ya no pasaba nada con ese lugar. Entonces les avisaron de que abran, no que evacúen, pero que sí abran todas las ventanas del consulado francés. Entonces, después los funcionarios confirmaron que sí habían recibido el aviso. O sea, todos recibieron el aviso, no es que no. Entonces hubo varias maneras de espantar a la gente para que se salga corriendo de ahí, que no estén ambulando por ahí y que abandonen, y que también en varias ocasiones. En el consulado francés hicieron caso, abrieron las ventanas de par en par y el edificio no sufrió daños, algunas roturas de vidrio, pero no sufrió daño. Y así iban transcurriendo los minutos cuando de repente se estremeció todo Jerusalén. Fue algo tremendo. 300 kilos de explosivos metidos en los botes de leche explotaron justamente 6 minutos antes. No sé por qué, pero 6 minutos antes de lo que habían estipulado, explotó eso. Hicieron explosión los botes donde estaba supuestamente la leche y demolieron parte del hotel, justamente parte del hotel, matando a 28 británicos, 41 árabes y 17 judíos, que también estaban por ahí, algunos que pasaban caminando y algunos que estaban adentro del hotel, además de 5 personas de diferentes orígenes, que fue una explosión tremenda. Los botes ese de leche habían hecho explosión de acuerdo al plan fijado, 6 minutos antes, pero de acuerdo al plan que estaban estipulado, y las fuerzas de estallido superaron todas las expectativas. O sea, mejor de lo que ellos habían pensado. Toda la parte del Hotel King David, la parte sur del Hotel King David, se cayó. La destrucción, que aparentemente, si era desde el sótano, quizás no iba a llegar hasta los pisos más altos. No, la destrucción fue en todos los pisos. O sea, desde el sótano hasta todos los pisos, desde el subsuelo hasta el último piso, 7 pisos en total, todo se destruyó. Begin siempre dijo que él había dado varias advertencias previas y responsabilizó de la muerte a las autoridades británicas de no hacerle caso, porque avisamos y ellos no nos hicieron caso. Este atentado, junto con otros más que dijimos, varios que hicieron, en verdad lograron el objetivo deseado. Esto, después de todo lo que habían hecho, de dinamitar las vías del tren, todo lo que hicieron,
esto fue como, digamos, la gota que derramó el vaso, ¿sí? Y entonces lograron el objetivo deseado. Entonces el gobierno británico, ya cansado de todo esto, propuso una división del país en 3 partes. Vamos a dividir el país en 3 partes, y así fue esto para que vean algunas de las fotos de lo que fue el tremendo atentado contra el Hotel King David. Dijimos, entonces, Menachem Begin de él había dicho, él era anterior, pues él había dicho de que todo fue culpa de los ingleses, porque también, digamos, pero nosotros dimos aviso, ellos no se quisieron salir. Pero, sin embargo, después de que los ingleses dijeron, bueno, tenían ya en mente para dividir el país en 3, sin embargo, tanto los judíos como los árabes rechazaron ese plan. No nos interesa dividir el país en. De modo, y una parte internacional. Vamos a ver. De modo que el 14 de febrero de 1947, ya las autoridades británicas, después de todo esto, anunciaron que iban a traspasar el problema a las Naciones Unidas. O sea, si ni los árabes ni los judíos quieren acatar el plan que nosotros estamos haciendo, entonces ya, después de todos los problemas que tenemos, ya agarraron el paquete y se lo entregaron a la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes determinen y hagan lo que tengan que hacer. Pero todavía seguía. En abril de 1947, 3 hombres del Irgun, que eran de Menachem Begin, los otros que eran más violentos, ya prácticamente ya no funcionaban. Esther, el Lehi, los habían matado casi a todos, los desintegraron. Pero estaban los del Irgun. Entonces, 3 hombres del Irgun organizaron un escape, porque había muchos judíos que estaban en la cárcel, como dijimos, muchos judíos que los habían detenido los ingleses y los metieron en la cárcel. 3 hombres del Irgun organizaron un escape de la cárcel de Akko, permitieron la liberación, o sea, no que permitieron los ingleses, sino que lograron la liberación de 251 judíos. Se escaparon de la cárcel en abril de 1947. Esos eran todos de la resistencia, eran todos grupos armados que estaban detenidos y que los británicos ahí los tenían cautivos. Entonces, primero que todo, atacaron la cárcel y liberaron a esos 251. Pero luego los británicos capturaron a los responsables, a los 3 responsables, fueron sometidos a juicio por Baker, que eso era un juicio con pena de muerte, que no existía la pena de muerte, pero él la impuso la pena de muerte en Palestina por ataques a la prisión, a la fortaleza esa, la prisión de Akko. Entonces, los mataron, los colgaron a los 3, los colgaron directamente a los 3 judíos. Begin amenazó con tomar represalias, todavía no se habían colgado, pero amenazó, si los cuelgan, voy a tomar represalias contra los ingleses. Sin embargo, a los británicos no les interesó y así los ejecutaron, como dijimos, los ahorcaron el 29 de julio de 1947. En represalia, el Irgun entonces cumplieron con sus palabras y agarraron en pocas horas a 2 oficiales, 2 altos oficiales del ejército inglés. Uno se llamaba Clifford Martin y el otro se llamaba Mervyn Pais, y los habían capturado y, obedeciendo las órdenes de Begin, fueron ahorcados. Estos 2, y no solamente que fueron ahorcados, les pusieron bombas en los cadáveres, o sea, estaban colgados, y en los pies les colgaron unas bombas, cosa que si alguien venía a desamarrarlos después de que los ahorcaron, también iban a explotar. Entonces, estos metieron, acá vemos a Clifford Martin y Mervyn Pais cómo estaban ahorcados, incluso en los pies todavía le pusieron unas bombas a los cadáveres. En verdad estos no habían cometido ningún asesino, no habían ningún delito, eran generales, pero no habían cometido ningún delito. Pero bueno, también sí, esto horrorizó incluso a muchos judíos, porque los judíos no son así. Los judíos no son de ahorcar, de agarrar a unos que no tienen nada de culpa y los ahorcan y les pones bombas. O sea, a Israel no es así. Horrorizó mucho a esto a los judíos. La agencia judía afirmó que esto fue un canallesco asesinato, algo tremendo, de 2 hombres por un conjunto de criminales. El asunto fue aún peor, después, más adelante, porque después de 35 años, más adelante, se reveló que
Martin, que la familia Clifford, bueno, que era judío. O sea, pero eso no sabían ellos. De más adelante era un soldado inglés, pero era judío, su mamá era judía. Esto se reveló, o sea, que mataron a un mismo judío. Eso fue todavía un... Bueno, este hecho, alguien preguntó si los ingleses se enojaron. Claro que se enojaron. Esto levantó una furia tremenda en Gran Bretaña. Por lo tanto, quemaron sinagogas en Gran Bretaña. Y hubo muchos disturbios antijudíos en varias ciudades, en Liverpool, en Glasgow, en Manchester. En varias ciudades hubo disturbios antijudíos por lo que habían hecho de matar a 2 generales. Estos eran, en Gran Bretaña, fueron los primeros disturbios antijudíos en Inglaterra desde el siglo XIII. Porque acuérdense que en 1290 habían echado a los judíos de Inglaterra. Después de 365 años vuelven los judíos a Inglaterra y no hubo disturbios antijudíos. O sea que desde 1290 no hubo disturbios antijudíos. Ahora, recién ahora, hasta después de tantos años. También este asesinato de los sargentos británicos ocasionó la ola más grande de furia antijudía que protagonizaron los británicos en Palestina. O sea, aparte de Inglaterra, una ola antijudía de los británicos contra los judíos. Los ingleses, furiosos, entonces pusieron durante 4 días bajo toque de queda a Jerusalén y a Tel Aviv. Nadie podía salir después de la puesta del sol, nadie podía salir antes. El general Baker impuso un boicot incluso contra los negocios judíos. Después lo recriminaron, después se arrepintió, pero contra los negocios judíos puso un boicot. Entonces las tropas británicas arrasaron Tel Aviv. Empezaron a destruir con bombas Tel Aviv, que recién incendiaron autobuses, destrozaron bares, asesinaron a varios judíos. Eso fue orden del general Baker también, que era bueno, después de todo lo que se sentían agraviados de tal manera, las tropas, a estas alturas, Palestina entonces se encontraba envuelta en una brutal carrera de terrorismo, de represalias. Era algo tremendo, por donde sea, los ingleses contra los judíos, los grupos guerrilleros contra los ingleses. Un oficial británico de muy alto rango contó más adelante que acerca de los daños que ocasionaron a los ingleses, estos los grupos de resistencia. Él luego contó todos estos daños que habían ocasionado el grupo de resistencia a los ingleses. Y él dijo que el ejército británico sufrió grandes pérdidas en accidentes de tránsito, en las vías férreas que habían dinamitado, por todas estas operaciones judías clandestinas. Incluso hay creo que está en Tel Aviv, un museo de las balas, donde fabricaban las balas, todo clandestino, porque no podían tener armas. Entonces hasta hoy en día se puede visitar cómo fabricaban todas esas balas para pelear. Pero este oficial británico, él dijo, los golpes al orgullo y al prestigio del imperio británico no pudimos digerirlos, porque nos atacaban por todos lados. La invasión que habían hecho a la prisión de Acco y el ahorcamiento de esos 2 oficiales fueron golpes muy duros a nuestro orgullo. Así dijo el oficial británico. La invasión a la prisión tomó el significado simbólico de la caída de la Bastilla. O sea, como en Francia se llama la caída de la Bastilla. Él dice, lo comparó, esa toma de la prisión en Acco por parte de los judíos, lo consideramos como la caída de la Bastilla. Gran Bretaña se dio cuenta que entonces se encontraba de una pelea interminable. Era algo que no terminaba. Esto como habían dinamitado varios lugares en Tel Aviv, los británicos también. Fue algo interminable, algo que no tenía ninguna forma de ganar, porque salían por todos lados. El objetivo de todas las guerras estas judías justamente era con la intención de liberar la inmigración judía palestina, que tenían cerrada, y todos los que querían, ahora después de la Segunda Guerra Mundial, no los dejaban llegar a Palestina, los mandaban a Chipre, los mandaban de regreso. Entonces, todo eso también contaban... Se llamaban las cartas blancas. Sí, el libro blanco. El libro blanco, que era un libro que tenían los ingleses, en el cual había varias
puntos donde determinaban cuánto iba a ser la inmigración, cuántos judíos podían entrar, y ni siquiera respetaban eso. Pero Israel todavía contaba. Pero todo esto hay que entender una cosa. Está escrito en el Talmud, en la Gemara Berajot. Dice así. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dice, Shalosh matanot tovot natan akadosh baruj hu le Israel. 3 grandes y buenos regalos le otorgó Dios a Israel. Bekulam lo netanam ela al yedei surim. Y todos estos grandes regalos no se los otorgó Dios al pueblo de Israel, sino con isurim, ¿sí? Con sufrimientos. No son regalos que vienen así, qué bonito. No, para poder tener estos regalos, adquirir estos regalos, vienen con isurim. ¿Y cuáles son? Eluhen, Torah. La Torah no se adquiere así nomás. La Torah, la persona que quiere estudiar Torah no es así fácil. Dice, bueno, el Abrej está todo el día calentando la silla. No, el Abrej es muy difícil sentarse a estudiar. Tal vez uno se puede estudiar media hora, escuchar una clase, pero una persona que tiene que estar sentado estudiando durante horas y horas es muy difícil. Y hay isurim, porque tampoco está la vida fácil, tampoco es fácil. El aliyah de isurim, velo en Torah, eres Israel, no es fácil. A Koshberjú les va a dar ahora, eres Israel de nuevo, pero no es fácil. No te la voy a dar regalo así para vente y ya. Para poder adquirir Israel tenían que pasar por todas estas cosas muy difíciles. Vea, Olam Haba. Yo Olam Haba, tampoco Olam Haba. Uno no. Son 3 cosas que dice el Talmud y después trae de dónde nos sacan, que son 3 cosas que regaló Boreolam a Israel, pero para poder adquirir estas cosas es muy difícil, son con Isurim. Una de esas 3 cosas es, eres Israel. No era fácil, era muy difícil poder adquirir y poder obtener eres Israel, ahora que se las iba a regalar Boreolam, Dios, después de casi 2000 años de haber estado exiliados, como vimos en las clases pasadas, que todo lo que era Jerusalén durante casi 2000 años, arada completamente, lo que había dicho también varios filósofos de Israel, no, eran puros pantanos, no había ninguna esperanza en Israel. Bueno, todo era difícil, pero alguien apoyaba a todo esto, esta causa, alguien la apoyaba también. Toda esta causa había recibido, aparte para que puedan recibir a más judíos, que entonces habían recibido el respaldo del presidente norteamericano Harry Truman. Él había insistido a los ingleses para que reciban a más judíos que venían escapándose, bueno, de todo lo que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. También contaba con el apoyo de la opinión pública en Estados Unidos, no solamente del presidente. Esto fue un factor que los británicos no podían ignorar tan fácilmente. O sea, ellos no querían, pero no podían hacer oídos sordos. En esos momentos, Gran Bretaña dependía de una ayuda monetaria de la posguerra, porque también habían utilizado mucho para la guerra, se habían quedado sus arcas vacías, necesitaban ayuda de los Estados Unidos. Por lo tanto, tenían que reconstruir su infraestructura, la población estaba hambrienta, aún en Gran Bretaña, entonces necesitaban ayuda económica. Por otro lado, los judíos en Estados Unidos contaban con una gran influencia en el Congreso. Entonces, si ellos ahora van a ponerse contra Estados Unidos estaba también tenía grandes influencias por los judíos en el Congreso, por lo tanto le iban a negar esa ayuda. Entonces no podían ahora los ingleses, como se dice, ponerse sus monios y no escuchar. Por lo tanto, Gran Bretaña le preocupara demasiado el hecho de que los judíos en el Congreso de Estados Unidos pudieran bloquear esa ayuda a Gran Bretaña. Eso hubiese sido una catástrofe financiera para Inglaterra. Por lo tanto, en febrero del año 47, los británicos decidieron, ¿saben qué? Nosotros no queremos, ese fue el motivo que le entregaron todo este problema de Palestina a la ONU. Hagan ustedes, encárguense ustedes. Ellos querían salirse del problema, entonces dejaron todo esto en asuntos de las manos de la ONU, la cual la ONU decidió poner fin al mandato británico. Ok, nos dan a nosotros nos atenemos, pero se acaba el mandato británico. La cual iba a ser ahora sobre lo que quedaba ahora de Palestina, después de que ya se había hecho también la creación de Jordania, porque antes era Transjordania, ahora se crea Jordania. Y había que, después de Jordania que se dividió, entonces ahora había que dividir lo que queda en el territorio restante en 3, como dijimos antes, entre los árabes, entre los judíos, y había una parte que iba a ser una parte internacional,
que iban a tener una parte internacional. Vamos a ver. Entonces, Gran Bretaña, sin embargo, no era así nomás. Ellos tenían la esperanza de que las Naciones Unidas no pudieran obtener la mayoría requerida para dividir. Y al final, entonces, por los soviéticos y por las naciones árabes, por lo tanto, ellos estaban seguros que después de que le dieron esto a las Naciones Unidas, entonces nuevamente los iban a devolverle a los británicos. No, nosotros no nos encargamos. Ellos sabían que de una manera se iban a dar y se lo iban a devolver. Y ahora que nos regresen a nosotros ya va a ser con el consentimiento de las Naciones Unidas. O sea, todavía va a ser mejor. Entonces ahí vamos a tener el control total y ahí vamos a hacer valer el libro blanco, que se llama, lo que dijimos, el libro que decían que tenían cuántos judíos iban a aceptar y qué iban a hacer dentro de Palestina. Pero la ONU entonces decidió enviar a una comisión de 11 países a Palestina para que visitaran el país y dieran sus recomendaciones. O sea, representantes de 11 países, la ONU, 11 países que no tengan nada que ver en el conflicto. No voy a mandar a 11 países árabes, ni a 11 países voy a mandar a Finlandia, ni a algún país de Escocia. No, voy a mandar países que no tengan nada que ver. Por ejemplo, mandaron a Yugoslavia, mandaron a representantes de la India, Guatemala, Australia, o sea, países que no tenían nada que ver en el conflicto, países que estaban lejos y no tenían intereses creados. Por lo tanto, fueron elegidos para formar esa comisión. Esta comisión se llamó la UNSCOP, así se llamaba, la UNSCOP, que viajó por todo Palestina en 1947, entrevistándose con judíos, entrevistándose con árabes, todo para traer el informe hacia la ONU. Los miembros estuvieron presentes justamente durante el episodio del Éxodo, cuando había llegado el barco Éxodo. Lo habíamos hablado, ¿no? Éxodo ya lo vimos. Justamente cuando llegó. ¿No vimos? ¿Sí o no? No me acuerdo. Todo lo que era el barco Éxodo cuando había llegado, creo que lo vimos en una de las clases aquí. Justamente estuvieron ahí cuando llegó el barco, que los regresaron a todos los judíos. Entonces, fue un hecho brutal y eso afectó mucho. Afectó a los ingleses, pero fue beneficioso en ese sentido para los judíos. Entonces, al final, la mayoría de los integrantes de la UNSCOP recomendaron sí dividir la partición de la tierra. Entonces, ahora había que hacer una votación. La votación se llevó a cabo el 29 de noviembre del año 47. Ahí se llevó la votación en la ONU, una asamblea general. Cada país presentó un solo voto, sin importar si el país era pequeño, por ejemplo, Guatemala, o si el país era inmenso como Rusia. O sea, no era que si era más grande tenía más votos. Cada país tenía un solo voto. El resultado no se decidió sino hasta que el representante de la Unión Soviética sorprendió al mundo entero. Porque era algo lógico que la Unión Soviética iba a votar en contra, pero no se entiende por qué. La Unión Soviética votó a favor del establecimiento de un Estado judío en Palestina. Algo insólito. Estados Unidos sí, pero era Rusia. Ese voto de la Unión Soviética aseguró que se aprobara la resolución para una partición, porque la Unión Soviética controlaba los votos de otras pequeñas naciones. Por lo tanto, 33 naciones votaron a favor de la partición y que se cree un Estado de Israel. 13 en contra, de los 13 eran todas las naciones árabes, musulmanas, y 10 se abstuvieron de votar, entre ellas Gran Bretaña. México, exactamente. Se abstuvieron de votar, ni sí ni no querían meterse. Bueno, Gran Bretaña obvio, pero no podía votar que no, por lo que dijimos de Estados Unidos, de la ayuda financiera, pero se abstuvo México también. Pero 33 naciones votaron a favor. Entonces, las áreas, pero ¿cómo era la partición? Usted dice, bueno, vamos a repartir Israel. No era ninguna partición La partición era, vean acá, dice, todo lo que está con naranja, lo que iba a ser Israel. Ustedes dicen, qué bueno, hay muchísimo territorio para Israel. No, es puro desierto. Todo esto que ven acá, todo esto es puro desierto. Ahí les voy a dar para que esté en Israel. O sea, eso fue lo que le tocó a Israel. También le tocó toda esta área, Tel Aviv, Haifa, Tel Aviv, Netanya, todo esto, y esta área de acá.
toda esta área que está acá, que era la principal, que es la principal en Israel, iba a ser, más todo esto, ahora, vamos a ver, todo esto iba a ser árabe. Esto que está en blanco, iba a ser territorio internacional, o sea, status quo, no de nadie. Eso no iba a ser de nadie. Quiere decir que a Israel le dieron sí mucho territorio, pero todos grandes territorios eran puro desierto. Entonces, Israel le iban a dar una parte, como dijimos, la franja angosta de tierra, muy angosta, que era, incluyendo Tel Aviv, Haifa, un territorio alrededor del Kineret, que también está por ahí como lo vemos, y un gran territorio al sur, en la cual era inhabitable, todo lo que se llama el desierto del Negev. Eso es lo que... Por su parte, los árabes iban a recibir la franja de Gaza, un territorio al norte que incluía también la ciudad de Sfat, era para los árabes, y el Galil occidental, y toda la región de Judea y Samaria, conocida hoy como Cisjordania, todo hasta el río Jordán, hasta el Jordán. A pesar de que los Yehudim estaban desilusionados, ¿qué me estás dando? Desierto. Entonces, aparte, la pequeña porción que les daban de habitable, que era para los judíos, y todo lo demás era inservible, entonces sintieron que, bueno, que no hay otra. Ya, la espera y el dolor habían sido mejor que nada, por lo tanto, algo tenemos, por lo menos, algo. Ya no había discutir contra la ONU, ya era pelear contra los ingleses, pero ya no había pelear ahora contra la ONU. Aparte, ya se había votado. Entonces, con todo y eso, una tremenda alegría se dio en el mundo entero, en el mundo judío. Incluso muchos judíos no sionistas se dieron cuenta de que este era un momento extraordinario en la historia judía, aunque no era lo que pretendían, pero era un momento extraordinario. No obstante, hubo muchos también antisionistas, ¿sí? Como en Mea Shearim, por ejemplo, Rab Soloveitchik, que no consideraban que esto era un momento extraordinario. De hecho, se opusieron rotundamente a este evento, pero la mayoría aún ortodoxos también estaban de acuerdo que este era un momento extraordinario. Sin embargo, ¿a qué otra cosa sino a la providencia divina, a la Shgaha Pratit, se puede adjudicar este hecho de que los Estados Unidos, que estaban toda la vida peleados con la Unión Soviética, y ahora eran acérrimos enemigos ideológicos, y por lo tanto, ahora de repente se hayan puesto de acuerdo para votar igual, algo insólito, porque lo que hacía uno no lo hacía el otro, eran acérrimos enemigos. Y ahora algo insólito, una Shgaha Pratit de un momento, porque vamos a ver que después se arrepintieron la Unión Soviética, pero en ese momento votaron algo que nadie entiende por qué, pero vamos a ver, quizás hay un motivo. Entonces se pusieron de acuerdo, cosa que nada más se dio 2 veces en 50 años, una cuando tenían que atacar a los alemanes, y otra era ahora, nunca se habían puesto de acuerdo, y ahora apoyaron juntos la creación del primer Estado judío. Todo eso, algo insólito, no se entiende sino, más que nada, lo único que se entiende por la Shgaha Pratit. Aunque los Yehudim habían aceptado, con mucha renuencia, no tenían otra cosa afirmando que los judíos, pero los árabes decían que no, los judíos no pueden tener territorio en Palestina. Entonces, todo esto, los británicos, todos estaban esperando poder congraciarse con el mundo árabe. Justamente por eso le entregaron todo eso a los judíos que eran desiertos. Porque ellos querían congraciarse con el mundo árabe. Los británicos, exactamente. Y muy enojados contra los judíos por haberlos puesto en ese aprieto tan grande, apoyaron definitivamente la causa árabe. Por lo tanto, con ese fin, en 1948, todavía no se habían retirado. O sea, estaba la ONU, pero todavía no habían puesto fecha de retiro, todavía no se habían retirado los ingleses. Las tropas británicas hicieron detonar camiones bomba en las calles de Ben Yehuda, en Jerusalén, matando a 52 Yehudim. Eso, los mismos británicos. A los judíos se les negó el derecho a formar una milicia. Los británicos desarmaron a los miembros de la Haganah, donde se encontraban, estaban aprovechando antes de irse. Al mismo tiempo, los británicos les vendieron armamento a los estados árabes. También entregaron armas en las instalaciones militares de los árabes dentro de Palestina, e incluso hasta ayudaron a los árabes en la lucha contra el pueblo judío, o sea, antes de irse. Pero la reacción árabe a este plan lo vemos en las palabras de Hassan Payá. Hassan Payá era el secretario general de la Liga Árabe, y él dijo así: el mundo árabe no va a ceder. Las naciones nunca ceden.
las naciones luchan. No recibes nada a través de medios pacíficos o a través de ceder. Pero puedes quizás recibir algo, pero solo utilizando la fuerza en tus manos. Puede que perdamos Palestina, pero ya es muy tarde para hablar de soluciones pacíficas. Así dijo que era el secretario de la Liga Árabe. Sin embargo, los árabes siempre rechazaron, los judíos la aceptaron, a regañadientes, pero aceptaron esta determinación. Los árabes no querían. Inmediatamente después de la declaración de la ONU se desataron enfrentamientos entre los árabes y los judíos. Ahora sí, se levantan los árabes contra los judíos en Palestina y ahí estallaron violencias, provocando todo esto provocado por los ingleses y empezaron a hacer ataques contra los barrios judíos en Jerusalén, en Haifa, en Yafo, en los asentamientos judíos en todo el país. Al día siguiente de esto comenzaron disturbios árabes y empezaron a llegar incluso de otros países árabes para apoyar la causa palestina de Palestina. Y empezaron vecinos de otros países para luchar contra los judíos. Todo este fue un periodo de 5 meses en medio que habían determinado eso hasta que... No, todavía no. Y todo esto, exactamente, de noviembre a mayo. Todo esto ocasionó grandes pérdidas, víctimas fatales. Solamente en las primeras 6 semanas, 769 judíos fueron asesinados por los árabes en Jerusalén. En medio de toda esta confusión, de todo esto, los británicos incluso congelaron los activos de Palestina de los judíos, todos los bienes judíos, vaciaron las bóvedas de dinero, sabían que se tenían que ir, sin dejar nada ahora para los próximos que van a venir. También en el mundo árabe se produjeron disturbios en todas las comunidades judías que habían existido durante miles de años. Todos los países árabes ahora se empiezan a levantar contra los judíos en Siria, en Líbano, en todo el Magreb. Todos se empiezan a levantar contra los judíos a causa de todo este problema. Estos disturbios después provocaron la huida de cientos de miles de judíos de todos los países árabes que habían vivido hace 2000 o más años, comunidades muy antiguas. Al nacer el Estado de Israel, incluso antes los judíos de Medio Oriente habían sido perseguidos, fueron asesinados en varios pogroms. Y se les obligó, vamos a ver eso más adelante, a que tengan que abandonar todos los judíos sin nada, sin sus pertenencias. Se volvieron ahora refugiados. Sí, pero hubo un país que los iba a empezar a absorber, los iba a empezar a acoger. Esa era la nación judía. En cambio, con 22 países árabes y 57 estados islámicos, los palestinos siguen siendo refugiados. O sea, los judíos eran refugiados de todos los países árabes y los recibieron en Israel. Los palestinos, refugiados, ninguno de los países árabes ni de estados islámicos los recibe a los palestinos como refugiados. A pesar de esa resolución de la establecía que Jerusalén sería una ciudad internacional, como dijimos antes, se veía en blanco. Tanto los judíos como los árabes lucharon en esa situación para poder. Los árabes la querían, los judíos también la querían. Les prohibían a los judíos tener armas, tener municiones. En ese momento los judíos, entonces ahora, enfrentaron el periodo más duro de su lucha por la independencia. La batalla entonces ahora se enfocó, vamos a ver, en la carretera principal, que los judíos no podían, lo vamos a hablar la semana que viene. Todo esto son los judíos cómo iban saliendo de los países árabes. Y todo esto, al final, vamos a ver que hubo una intensa lucha no podían abastecer a Eretz Israel. Esto es lo que le había tocado, lo que está con naranja, a Eretz Israel. Vamos a ver todo esto la semana que viene, la lucha que era la más dura todavía de todo lo que habíamos visto. Todo eso vamos a ver la semana que viene. Y lo que decimos siempre, y esto es un dicho también muy interesante, a ver si usted puede traducir, señora Rachel, ¿puede traducir lo que dice? Like a child clutching his parent's hand, como un niño agarrándole la mano de su Ajá. Hashem leads us to Hashem va, the right decision. exactamente. Bueno, para los que no entienden inglés, acá está en español. Como un niño que agarra las manos de sus padres, así Boreolam Hashem nos va dirigiendo hacia el destino correcto. Nosotros no sabemos, todo es el camino de Boreolam. Iné lo yanum lo yishan shomer Israel. Akadosh Baruj Hu va manejando todas las cosas y se va dando. No es fácil. Adquirir Israel era una de las 3 cosas más difíciles para poder
adquirir las matanot. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, esas son para las siguientes clases, vamos a ver por qué. Eso ya no terminamos, todavía falta. ¿Por qué votó a favor? Vamos a verlo. Pero algo insólito, porque después se arrepintió, al otro día se arrepintió. Ahora, esas son las siguientes clases. Pero los estados árabes se enojaron, los estados islámicos se enojaron contra los judíos, que no tenían nada que ver en otros lados, en Libia, en Egipto, en todo en el Magreb, en todo el norte de África, y los echaron a los judíos, los echaron, algo insólito. Bueno, pero vamos a ver que todo es manejado por Boreolam, y por qué hizo Boreolam que justamente se vaya dando de esa manera. La semana que viene vamos a terminar, a seguir con esta segunda parte, antes de llegar a lo que es la independencia del Estado de Israel. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, por favor. Gracias.